Divisibilidad de números enteros. Antes de empezar vamos a recordar que el número de los enteros, representado por la letra Z, está conformado por todos los números naturales, es decir, los enteros positivos, unidos al cero y unidos a todos los opuestos de los números naturales, es decir, los enteros negativos. El conjunto de los números naturales es un conjunto discreto, ya que los números que se encuentran ubicados entre cualquier número natural, o sea, entre cualquiera dos números naturales, es de una cantidad finita. Por ejemplo, entre el -1 y el 5 vamos a tener el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, no son infinitos, es una cantidad finita. El problema que vamos a tener con los números enteros es el siguiente, con las operaciones en números enteros. Si tomamos dos números enteros cualquiera, por ejemplo A y B, la suma entre ellos, el resultado va a quedar dentro de los números enteros. Si los restamos, un número A menos un número B, también el resultado va a quedar dentro de los números enteros. Si los multiplicamos, un número entero por un número entero, va a dar por resultado otro número entero. El problema que tenemos con la división es que cuando dividimos un número entero A por un número entero B, el resultado no va a ser siempre un número entero. Entonces, de esta operación de la división de números enteros, saltamos a otro conjunto, que es el conjunto de los números racionales. En la división entre dos números enteros, el dividendo dividido por el divisor, solo vamos a tener de resultado dos números enteros que van a ser el cociente y el resto. Esto es, dados dos números enteros, divisor y dividendo, con dividendo diferente de 0, existirán y son únicos otros dos números enteros que son el cociente y el resto, tal que el dividendo será igual al cociente por el divisor más el resto. Mira. A su vez, el resto tiene dos condiciones, que es ser mayor o igual a 0 y menor que el módulo del divisor. Bueno, respecto de la división de números enteros, vamos a decir que existen los números A y B que pertenecen a los enteros, tal que A se relaciona con B, divide a B o es divisor de B. Solo si existe K, que también pertenece a los enteros, tal que B es igual a K por A. Por ejemplo, 8 divide a 72, ya que existe 9 que pertenece a los enteros y 72 es igual a 9 por 8. Respecto a las propiedades básicas de la relación de divisibilidad, vamos a ver 4. La primera de ellas dice que todo entero es divisor de sí mismo, es la propiedad reflexiva. La segunda de ellas se llama transitividad, que dice que si un número entero divide a otro y ese a un tercero, entonces el primero también divide al tercero. La tercera dice que para todo número A, B y C que pertenece a los naturales, tal que A es divisor de B y también es divisor de C, entonces A será divisor de la suma de ambos. La última, donde A, B y C también pertenecen a los naturales y A es divisor de B y también es divisor de B, entonces A también podrá ser divisor de la multiplicación de ambos. Respecto al tema de la divisibilidad en los números enteros, hay un teorema que dice que todo número entero o bien es primo o bien se puede escribir como producto de factores primos. Este teorema es el que nos permite hacer lo que se dice el factoreo. Por ejemplo, si tenemos el número 84, comenzamos a buscar el primo más chiquito que es capaz de dividirlo, encontramos el 2. El resultado da 42, el primo más chiquito capaz de dividirlo es 2. Nos da por resultado 21, el primo más chiquito en dividirlo es el 3 y tenemos el 7 y así hasta que llegamos a 1. Entonces podemos decir que el número 84 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 7.
Con el caso del número 105 podemos hacer lo mismo y encontramos que el primo más chiquito capaz de dividirlo es el 5, lo que nos da 21, que es divisible por 3, que da 7, que es divisible por 7, lo que da por resultado 1. Con lo cual podemos decir que 105 es igual a 5 por 3 por 7. Una vez que tenemos hecho este factoreo y escrito el número como producto de números primos, esto nos permite buscar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vamos a verlo con otro ejemplo. Si factoreamos el número 64, el número primo que se va a repetir 6 veces es el número 2, con lo cual 64 va a ser 2 a la sexta. Y el número 48 también va a poder dividirse 4 veces por 2 y en el final por 3. O sea que 48 va a ser 2 a la cuarta por 3. Para sacar el máximo común divisor, es decir, el número que es más pequeño que es capaz de dividir a 64 y a 48, vamos a ver qué es lo que tienen en común estos números. Y el número más pequeño que tienen en común es 2 a la cuarta, es decir, que 16 va a ser el máximo común divisor. Para sacar el mínimo común múltiplo, vamos a mirar todo lo que conforman a estos dos números, poniendo solo una vez lo que se repite. Entonces, el 2 a la cuarta no vamos a ponerlo porque el 2 a la sexta ya lo incluye. Y el que nos quedó por fuera es el 3, que vamos a agregarlo porque tienen que estar, digamos, todos los números que conformaron a estos dos. Y entonces vamos a tener que el máximo común múltiplo es 2 a la sexta por 3, que es 192. Es decir, que 192 va a poder ser dividido por 64 y también por 48. Para conseguir el máximo común divisor, tenemos que tratar de formar un número que esté conformado por todos los números primos que conforman ese factoreo. Entonces, entre 84 y 5 vamos a tener el 5, el 3 y el 7, y también vamos a tener el 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado por 3 por 7 por 5 va a ser 420. 420 puede ser divisible por 84 y puede ser divisible por 105. Cuando trabajamos con fracciones, con suma-resta de fracciones heterogéneas, es decir, que tienen diferente denominador, vamos a utilizar el mínimo común múltiplo para poder hallar el resultado. Otra propiedad del mínimo común múltiplo que vamos a escribir entre corchetes y el máximo común divisor que vamos a escribir entre paréntesis es que su producto es igual al módulo del producto entre los números A y B. Entonces, conociendo, por ejemplo, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, entonces podemos rápidamente hallar el valor que nos falta. Lo comprobamos con nuestro ejemplo y vemos que sí, que 420 por 21 es igual a 84 por 105 y que 192 por 16 es igual a 64 por 48. Bueno, respecto de la suma, resta, multiplicación y división de fracciones, en el caso de la suma, cuando tenemos el mismo denominador, lo que se hace es sumar o restar el numerador. Esto es, por ejemplo, 2 cuartos más 5 cuartos va a ser igual a 2 más 5, 7 cuartos. Cuando las fracciones son heterogéneas, tendremos que buscar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, en 2 tercios más 5 medios, el mínimo común múltiplo va a ser 6. Y ahí haremos 6 dividido 3 por 2, que nos va a dar 4. 6 dividido 2 por 5, que nos va a dar 15. Y ahí podemos sumar los numeradores y mantenemos el denominador 6. Respecto de la multiplicación, para encontrar el resultado multiplicaremos los numeradores y los denominadores respetando sus lugares y podemos simplificar las fracciones para encontrar una fracción equivalente más pequeña
Y en la división haremos lo mismo, pero multiplicaremos el numerador por el denominador del segundo número y el denominador del primer número por el numerador del segundo número. Luego podremos simplificar el resultado para encontrar una fracción equivalente más pequeña. Respecto de las propiedades, en el conjunto Q, respecto de la suma tendremos la propiedad conmutativa, asociativa, la de elemento neutro, que será el 0, y la del opuesto, que será menos A sobre B. Y respecto de la multiplicación, también tenemos la propiedad conmutativa y la asociativa. El elemento neutro será el 1 y el inverso será B sobre A. Asimismo, también tenemos en el conjunto Q la propiedad distributiva. Respecto a la densidad de los números enteros y de los números fraccionarios, vamos a decir que los números fraccionarios, el conjunto de números fraccionarios tiene mayor densidad que el conjunto de los números enteros, ya que, por ejemplo, entre dos números enteros consecutivos, por ejemplo 2 y 3, no vamos a encontrar ningún otro número entero, pero sí podemos encontrar un montón de números fraccionarios. Por ejemplo, podemos buscar el punto medio entre el 2 y el 3 y dividir la distancia que existe entre el 2 y el 3 a la mitad, y entonces vamos a encontrar el 2,5 o 25 décimos, y a su vez podemos buscar la mitad entre el 2 y el 25 décimos, y vamos a encontrar el 225 centésimos, y así sucesivamente podemos ir haciendo muchas operaciones que nos van a arrojar números racionales que van a estar ubicados entre el 2 y el 3. Por eso es que decimos que el conjunto de los números racionales o fraccionarios o Q es más denso que el conjunto de los números enteros.